Listo. Hasta el momento hay alguna duda, comentario, queja. Espero que queja, ¿no? Pero vamos, si es válido. ¿Alguna? ¿Todo chévere? Porque, ¿Cuál es el enlace para ver las clases, maestro? en el canal de YouTube que tenemos desde el Colectivo Estudios de Género, Ok. entonces ahí échenle un ojito porque estoy subiendo como, pues todos estos materiales para quienes no han podido estar. Y además de que ya estamos perfeccionando la página, de hecho creo que ya se los voy a pasar el aula virtual que tenemos con un montón de materiales para que ya sea mucho más fácil el ubicar la lectura siguiente y demás, porque como les digo, teníamos de hecho varias aulas virtuales en Schoology, pero lamentablemente como era una cosa ahí como un proyecto estudiantil, de ingenieros de informática y educación, y que lamentablemente no consiguieron, no conseguían muchos fondos, tuvieron que cerrar la plataforma, entonces nos avisaron, y lo siento, esto es una amable orden de desalojo, entonces están sus cosas. Entonces tuvimos que migrar todo lo que ya teníamos, videos, todo, y empezar desde cero. Afortunadamente en ese momento tuve a un hermoso ayudante, y no hermoso por belleza, sino que más bien por su actitud, que agarró y dijo, oh, yo le ayudo, y me ayudó a limpiar todo y llevarlo a Classroom. Entonces ya les voy a mandar el caso. Va. Pero sí, por mientras ahí puedes ver como las clases pasadas. A ver, pero les vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, pregunta, comentario, queja? ¿No ninguna? Pues creo que ya sobre los temas no, porque ya han ido quedando más claro con los ejemplos y así. Pero yo creo que ya sobre la marcha de nuestro proyecto ya surgirán las dudas. Surgirán los ataques de pánico. Así es. ¿Qué es de mi vida ahora? Ya sé, me ha pasado. Y también es válido que en algún punto incluso hasta detengan un poco el proyecto. Am, ¿Cómo decirlo? Es que fue como bien interesante, al menos para mí. Tenía precisamente como en un seminario tuve a Tania Rocha, Rocha que también es amiga mía, y era bien interesante cómo desde este planteamiento de construcción del conocimiento, siempre dejamos de lado la parte de la corporeidad. Es decir, solamente vemos el resultado final, que es la tesis, el artículo, todas esas cosas maravillosas que luego nos gustan, sin ver los costos emocionales, mentales, de los cuales no son parte de. Entonces, mucho de lo que nos decía Tania era precisamente que desde esta forma de construir saberes es súper importante tener en cuenta la noción del cuerpo, los sentires del cuerpo, y no como una cuestión ahí como poética, incluso ¿cómo o metafórica, sino que más relacionada a esta parte que es parte, que eso es un componente importante y que se enlaza a esta propuesta de los nuevos materialismos feministas, que es la que me adscribo un poquito más y me siento más cómodo navegando teóricamente, porque tiene que ver con cómo el cuerpo se convierte en una, ¿cómo decirlo? Como en una materia de agencia, porque pensamos el concepto de agencia como aquella capacidad de hacer un individuo ante sus circunstancias, pero que ontológicamente estaría en una construcción nuevamente del ser humano como aquella máquina racional, potente, creadora, bla. Y desde los feminismos se retoma la parte del cuerpo como una agencia, es decir, estos mismos malestares que nos genera el producir algo. Entonces, no, todo esto para justificar el que entiendo cuando no se quieran conectar, también entiendo cuando tengan dificultades para escribir, porque es parte del mismo proceso.
incluso encabronarse con, oh, los sábados me tengo que conectar con este güey. Sí, es parte del proceso, ¿no? Entonces, eh, y eso era porque, ahora llevo- justo en la mañana estaba viendo una ponencia del programa universitario, pues, programa universitario de estudios en salud. Ah, no, no era del quiz, era del programa de bioética, ¿no? Porque soy fan. Entonces, invitaron a un ponente, a un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que trabajó el tema del posthumanismo. Ta, ta, ta. Entonces, me encantó la idea porque también me siento más cómodo desde la idea del posthumanismo, pero ahorita lo voy a explicar un poquito más. Desde estas ideas que les estaba mencionando acerca de los feminismos, la parte de la ontología y la filogenia, haciendo guiños a la materia que me dieron ahora el nuevo plan de estudios del Swayel y que me tuve que poner a estudiar como loco porque no sabía en qué me había metido. Pero resulta que me encantó. Sin embargo, quiero hacer una serie de puntualizaciones y señalamientos con respecto a las definiciones que les estaba dando e incluso tener el debido cuidado de aclarar algunos puntos porque pareciera que estaba inclinando la balanza en términos de que me estoy alejando de la filogenia para irnos a la ontogenia, ¿no? O sea, filogenia como aquella disciplina de la biología que busca parentescos anatómicos, fisiológicos entre especies animales humanos y no humanos. Y aquí va a venir el secreto, ¿no? Y que la ontología estaba centrada totalmente en la condición de la construcción humana y es ahí donde se despliegan estas ramas del constructivismo y del construccionismo social, al cual no voy a tener más al construccionismo social, pero fuera de, de la, ¿cómo lo voy a decir? De los totalitarismos kergenianos, ¿no? De Kenneth Kerr, ¿no? Y sus fans, porque creo que, creo que tengo un serio problema con los fans de Kenneth Kerr. Bueno, entonces, parecía que me estaba inclinando totalmente a la ontología fuera de la filogenia y por eso las críticas hacia una y otra. Sin embargo, cuando escucho a este ponente que les voy a pasar el enlace, me pareció bien interesante porque coincido y me descubro identitariamente ahora, que ya lo sabía un poco, pero tenía mis reservas más dentro de una postura posthumana, y es a lo que quiero llegar un poco para ir describiendo algunas cosas de por qué hay una adscripción interesante que el posthumanismo puede ofrecer y que se parece y que tiene mucha cercanía, si no es que absoluta cercanía con los nuevos materialismos feministas. Entonces, solamente comparto algunos apuntes de esa ponencia que me pareció muy buena. Espero no se me borre y además disculpen mi horrorosa letra porque luego me dijo una profesora que tengo letra de infante. Entonces no la culpo ni la juzgo, pero luego a veces pasa, ¿no? Entonces, a ver, primero la idea del post-humanismo y ya la cagué. Esperen, entonces, ¿está? A ver, voy a tener que hacerlo como a la distancia porque ya tengo el iPad, entonces va a salir más o menos mi letra de lo que ya es. ¿Quién ya había escuchado algo del posthumanismo? Ay, que sale, perdón, ustedes. Déjenme. En lo que les escucho, díganme que si ya habían escuchado el posthumanismo. No, yo no. ¿Son Yo teorías tampoco. posmodernas, maestro, del cognitivo conductual o ando bien perdida? Ah, entre sí y no. Es decir, sí podría considerarse dentro de estas áreas de pensamiento de la postmodernidad, pero lo cognitivo conductual es otra cosa, ¿no? Están las ciencias cognitivas que nos dan como este rastreo acerca de cómo se construyen precisamente estas ideas de
los pensamientos, los razonamientos, cogniciones, básicamente, ¿no? Entonces, sí es área de la filosofía, pero cognitivo-conductual, no. A ver, Estela y luego David, por. Pues según yo, lo Dale, que dale. he como leído, es como esta parte o esta corriente que surge después del humanismo y que está centrada como en estas teorías de la mediación, que surge como después de Vygotsky, como Ergestrom, todos estos, como esta teoría como de la tercera generación de la teoría de la actividad que tiene que ver con este, la crítica a ciertos conceptos y la inclusión de un enfoque crítico y como desde la interacción humana con la tecnología y las ciencias y cómo esto se va como relacionando y no nada más como con la tecnología, sino también posturas críticas hacia el medio ambiente, como hacia la geografía y el uso y manejo como de recursos naturales, algo así, según yo. Buenísimo. No se preocupen. Yo, de mi postura didáctica, yo soy vigotskiano. Todo para mí es zona de aproximación. No caer en un relativismo, pero sí ir conectando algunas cosas que digo. Claro, hay una intuición ahí que te va encaminando a que, en efecto, hay una serie de conceptos que vacilando con respecto a de qué hablamos cuando hablamos del posthumanismo. En efecto, tiene que ver con una condición en la cual es un pensamiento crítico que trata de conectar esta cuestión del antropoceno, es decir, cómo el cambio climático tiene que ver con la actividad animal humana, en el cual se retoma esta comunión que les decía de la filogenia, que quiero abrazarla, ¿no? Porque parecía que le di de palos durante las otras sesiones. Sin embargo, cómo va conectando con todas estas ideas, incluso de qué hablamos cuando hablamos del humano y de qué hablamos cuando hablamos del posthumano. Entonces, en efecto, y conexiones con la tecnología. Claro, vamos a ir hilando todo eso, pero sí, tienes razón. Ahora, David. Sí, mira, creo que yo caí por ahí del poshumanismo a través del transhumanismo, ¿no? A través del problema filosófico de la identidad. O sea, con los avances tecnológicos, la pregunta era, bueno, si es posible hacer prótesis y máquinas que puedan suplir el funcionamiento de todos los órganos, si nosotros cambiáramos cada uno de los órganos por prótesis o por máquinas y pudiéramos al final terminar sustituyendo al 100%, la pregunta filosófica es, ¿eso sería un humano, sería una máquina? Y esto entonces nos lleva al problema filosófico de la identidad. ¿Qué hace que a un objeto o a una cosa humanas? Y creo que de ahí me fui navegando en una serie de lecturas que me fueron acercando al poshumanismo, justamente como desde esta postura, pues un tanto filosófica y cultural, de cuestionarse qué define al humano como humano, cuáles, digamos, estos posicionamientos críticos en relación a lo que implica la humanidad como un proceso dinámico, por supuesto, histórico, y entonces ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Si dijéramos, bueno, es que pues los humanos, algo que nos diferencia de cualquier especie, es esta cuestión del pensamiento, del lenguaje, pero sabemos que las máquinas y la inteligencia artificial trabaja con lenguaje natural y es capaz de aprender y de pensar, y entonces esto viene a cuestionar si en realidad lo que nos hace humanos son una serie de cualidades o características, pero que si pueden ser replicables o pueden ser simuladas, pues entonces lo otro tendría que ser humano o no, por ejemplo. Entonces creo que este tipo de planteamientos como la inteligencia artificial, el transhumanismo, la ingeniería genética, porque ahora podemos crear humanos sin este proceso, pues digamos, evolutivo que hemos tenido durante siglos como especie, ¿no? Porque podemos crear ya vida in vitro o inclusive modificar la genética. Y entonces esto nos lleva a tocar temas muy sensibles como aspectos relacionados con, bueno, ya lo decía por ahí Estela, ¿no? El control, el poder en el ambiente, en los cuerpos,
en los cuestionamientos sobre qué es, insisto, por esto empezaba así, qué hace a un humano como humano. Y esto nos lleva pues a problematizar eso, ¿no? Para tomar posturas en relación a ello. Ah, buenísimo, ¿no? Me encanta porque además lo vinculas con el tema de identidad, que en efecto, tratando de preguntarnos qué es lo humano, nuevamente, la ontología trataba de definir algunas características que dijese esto es lo humano, pero antes slash hombre. Ujú. Porque la mujer no era como tal considerada parte de la humanidad, sino que una representación subalterna de lo que viene siendo lo humano, porque tendría que estaba siendo definida, construida desde esta inferioridad, como lo que estaba demostrando un poco con estos estudios que se daban con respecto a los cerebros, tarara. Pero a mí me parece interesante que pareciera que planteamos lo posthumano desde el imaginario del, y eso, y ahí voy a tener una cita con Donna Haraway, eh, nos lo imaginamos como el Robocop. O sea, el Robocop es el imaginario de lo posthumano, ¿no? Donde ya hay una clara evidencia de una fusión entre la tecnología y el humano, bla, bla, bla. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que este autor lo que hace es situarnos que el posthumanismo como tal pudiese ser ubicado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esto? Porque si los planteamientos de los derechos civiles estaban siendo construidos a partir de una idea de libertad, solidaridad, civilidad, ¿no? Desde la toma de la Bastilla en Francia, que es el punto cumbre de la eliminación de las monarquías para empezar a pensar en sociedades civiles, tarará, se construye la noción de lo humano a través de una consideración de la modernidad como en ese espacio civilizatorio, ese proyecto civilizatorio. En ese proyecto civilizatorio ya hace una serie de problemáticas, como por ejemplo lo demostró, lo señaló Olympia Bush al momento de decir, oigan, en este tratado que ustedes dicen sobre el hombre y el ciudadano, ¿qué onda con las mujeres? Y cómo estábamos todavía en la época en la cual estaban guillotinando a la gente por cualquier cosita, pues ¿qué pasó? La guillotinan a ella. Pero en ese sentido, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los juicios de Nuremberg, es de ahí donde sale el código Nuremberg y también sale precisamente esto que escribe Hannah Arendt, ¿no? Y que de hecho, hablando de las películas, ¿cómo se llama? De los Óscares, vean Zona de Interés, porque estaría contemplando esta noción de la banalidad del mal. Es decir, la construcción del humano estaba siendo banalizado en tanto que estaba ocultando todos los daños que se estaba haciendo ese hombre, slash humano, con otros hombres, es decir, el mismo humano estaba aniquilando a otros humanos. Y entonces que de ahí vendría esta gran crítica de, pues es que ¿qué estamos definiendo como por lo humano o esta parte de que estamos construyendo la categoría varón como representante de la humanidad y los demás son subalternos en tanto que no son seres perfectos racionales? Pero si este ser perfecto racional se anda matando entre sí, ¿qué pedo con ese concepto? Y de ahí vendría nuevamente la noción de por qué nos importa mucho en la ontología pensar como los sujetos políticos subalternos que construyen conocimiento. Entonces, precisamente vamos a ver que ontología es que sí, perdón, pero a mí me enseñaron a escribir como si fuera zurdo, entonces tengo que poner toda mi mano así. Y si lo hago, jodo la pantalla. Entonces, va a salir más fea la letra de lo que yo esperaba, pero bueno. Entonces, lo interesante de aquí es que aquellas personas que estén trabajando tanto con sujetos políticos, sujetas políticas como mujeres, personas trans, personas de la diversidad sexual, en sí mismo pareciera que se acercan más a una definición de lo posthumano, porque se salen de esta norma de la modernidad que sitúa
al hombre como el eje central de la constitución y lo inteligible dentro de lo que debe ser lo humano, lo racional, y que de hecho ahí podríamos citar incluso a Michel Foucault con El origen de la locura, al momento de que precisamente él empieza a poner a temblar la definición de racionalidad, y evidentemente con racionalidad el tema del concepto del humano, de incluso la parte de lo varón, ¿no? Del varón. Que eso lo llevaría a estos estudios de la sexualidad, porque evidentemente nos está planteando nuevamente que esta definición ontológica del ser estaba siendo situada desde una configuración de un discurso biologicista, como los que empezamos a ver de Paul Broca, Gustave Le Bon, al momento de que hablar de que el ser humano es un ser casi perfecto, que se distingue de otros simios y que las mujeres son similares a los simios. Y no solamente eso, sino que entra los conceptos precisamente raciales, donde por tono de piel, por razones de tono de piel, se podría considerar a las personas afrodescendientes como cercanos a los simios. Entonces, esa definición ontológica del humano, alejándose de lo natural, posicionándose como lo racional, pues en la Segunda Guerra Mundial no solamente queda mucho más claro esa limpieza racial y esa configuración totalmente enigmática y atroz que banaliza los daños por posicionar esa definición del humano racional blanco. Entonces, por conclusión, y porque escribo horroroso, y no quiero detallar tanto en mi escritura, podríamos entender que quienes estemos trabajando con subalternos, con personas subalternas a esa definición del humano, ya estamos cercanos a lo posthumano. Entonces me pareció bien interesante porque evidentemente coincide con los nuevos materialismos feministas, en los cuales precisamente tratan de unificar la ontología y la filogenia. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Con que cuando hablamos precisamente de filogenias, ya les estaba diciendo que la definición pudiéramos utilizar una muy popular, en la cual hace referencia a estos parentescos con otras especies. Por lo tanto, nos lleva a considerar al humano como lo animal también. O sea, por eso hablamos de animales humanos y animales no humanos, ¿no? Para no quedarnos en esa definición clásica del ser humano como el ser perfecto, racional, Homo sapiens sapiens, cuando los Homo sapiens sapiens están matando, y que no solamente es de la Segunda Guerra Mundial, lo estamos viendo con esta guerra de Rusia contra Ucrania, o que hablaríamos más de la invasión y un montón de cosas que lamentablemente están pasando. Estas definiciones horrorosas que empieza a hacer Javier Milei al momento de desaparecer todas las unidades de género y antidiscriminación en Argentina, lo que hizo Javier Bolsonaro. Entonces, son como los grandes peligros que estamos viendo de esa definición. Entonces, para que se puedan ir más angustiados, es de que sí estamos trabajando un poquito de lo posthumano, tendríamos que detallar algunas cosas, pero es considerado este término en tanto que estaríamos trabajando con subalternidades como las mujeres, como las diversidades sexuales, como las personas marcadas con una condición racial, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión, por eso dije, bueno, hay que tener en cuenta que filogenia nos ayuda para entender que somos animales humanos junto con animales no humanos. O sea, no perdemos la animalidad. Y en tanto que lo animal tiene que ver con esta parte de la conexión con los sentires del cuerpo, lo intuitivo. Por eso traté de resaltar que el hecho de que sientan pesadez, cansancio, al estar escribiendo, estar acercándose a lo académico, es de que seguimos siendo humanos y eso no, seguimos siendo animales, perdón. Y eso, evidentemente, los estudios feministas los toman muy en serio para decir algo está sucediendo en tu relación con el texto, qué está sucediendo, desde dónde te estás planteando y qué estás haciendo también para atender, ¿no? Y que no solamente todo está planteado desde lo racional. Y listo, al menos esa parte quería compartirles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende?
digo, el discurso, no mi letra, porque mi letra entiendo que no se entiende. Entonces, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, solamente quería, y lo que mi, solamente quería hacer una unión entre una y otra y decir, sí las quiero a ambas. Hay corazoncitos ahí. ¿Ok? Entonces, listo. Ya que estamos haciendo esto, porque la sesión anterior estaba la duda de cómo identificar de una manera pedagógica, didáctica, en un discurso, el argumento descriptivo, el prescriptivo y evidentemente el normativo, nuevamente tendríamos que situar que y reconocer que al trabajar con subalternidades estamos trabajando con estos cuestionamientos históricos con lo que de lo que se define como lo humano, donde en muchos de los textos, sobre todo en psicología, que veíamos la conducta del hombre, y entonces la conducta de este hombre, slash, representaba a las mujeres, la mujer era el subalterno, o en palabras de Estela Serret, estaríamos hablando precisamente de la periferia significativa, donde entendíamos cómo en este símil, que cuando estoy hablando de hombre, inmediatamente estoy hablando de mujer también, porque el hombre está definido, está construido a partir de lo que no es como mujer. Ajá, que no es sentimental, que no cría, que no es emocional, que no atiende su cuerpo, que no está relacionado con el mundo de lo natural. Y entonces, en medida que defino varón, estoy definiendo a la mujer. Entonces, por eso le llama esta Estela Serret como en la definición de género, como aquello que está construido en lo simbólico, en lo imaginario, en lo subjetivo, de un binario con una base heterosexual. Y entonces ahí la pregunta es entonces, ni la lesbiana ni el gay son hombres y mujeres, en tanto que no están construidos desde esa definición de lo humano, y entonces por eso estamos en la subalternidad. Y que precisamente a eso ya le estaríamos añadiendo la posición de, ¿cómo se llama? Ontopolíticas, según tanto Lea Muñoz como precisamente Siobhan Guerrero, que son filósofas de la ciencia y sobre todo mexicanas y de la UNAM. Entonces, precisamente hay mujeres trans que me encantan, porque precisamente en sus escritos queda muy reflejada esta reflexión con respecto a la definición del humano, de lo subalterno y cómo se vive, cuáles son estos sentidos del cuerpo que les lleva a tener estas vivencias muy particulares. Ahora, cuando les menciono que nos vamos a ir acercando a los posicionamientos del construccionismo social, evidentemente tenemos que reconocer a este personaje para conocer un poco la obra y después criticarla, porque a mí me tocó hacer ese ejercicio. Siempre en una construcción crítica tenemos que hacer eso, ¿no? Revisar como al autor, digamos, más referenciado, que no necesariamente es lo mejor, pero para también ver sus debilidades. Y uno de los puntos sobre las ontopolíticas y críticas que podríamos hacer desde ese lugar es que Kenneth Gergen defiende la idea del relativismo cultural, en tanto que se entiende como las acciones, usos, costumbres y valores están construidos en una colectividad. Pero él no rescata que cada colectividad, y ahí voy a citar precisamente a Sally Haslanger y a Ian Hacking, quienes son, dentro de filosofía de la ciencia, autores relevantes del construccionismo social, a diferencia digamos, del populismo. Sí, ahí sí podría hablar de un populismo gergeniano, donde precisamente Kenneth Gergen lo que ha trabajado es desde el relativismo cultural, el cual defiende usos, costumbres y valores de forma paralela, ¿no? De forma totalitaria. Él sí plantearía el construccionismo social como una metafísica, un cuidado absoluto que a diferencia de Sally Haslanger, Kenneth Gergen
pone al construccionismo social como una teoría totalitaria, en tanto que lo humano todo está construido a través del lenguaje, y a eso lo vamos a llamar el giro discursivo, donde todo está, digamos, explicado y entendido desde la construcción del lenguaje, y por eso las grandes frases o las frases célebres de que lo que no está escrito no existe, o lo que no está en palabras no existe, en cierto sentido tiene razón, pero omite que no cualquier persona puede decirse yo soy esto, ¿no? Porque tendría que estar construido colectivamente. Y entonces para él pudiera defender lo que en algunos grupos indígenas, sobre todo uno muy particular en Colombia, no me acuerdo cuál es, que ellos dicen que tienen todo el derecho de matar a las personas trans porque desde su cosmovisión no son personas, no son humanos y no pueden existir. Kenneth Gergen defendería esos usos y costumbres, incluso la venta de niños. Entonces, a lo que tratan de cuidar muchísimo Ian Hammond y Sally Langer es de que no todo puede estar validado desde una idea de lenguaje, porque tiene implicaciones para quienes no están dentro del lenguaje. Y aunque uno se invente las palabras, estas no pueden ser inventadas por la nada, tienen que estar validadas y hay jerarquías. Entonces, Gergen no observa y no señala las jerarquías que permiten la existencia de las palabras y de los grupos. Él solamente dice que hay que defender todo tipo de palabras, todo tipo de grupos, porque en sí mismos son constructores sociales y que todos valen por igual. Y entonces ahí quedaría como payaso ante su esposa, que se define como feminista, y que las feministas todo el tiempo han estado en contra del relativismo cultural. Y eso es un hecho histórico. Uno de los textos que pudieran consultar para defender esta idea es el texto precisamente de Gail Rubin, que se llama ¿cómo se llama? Tiene por nombre Tráfico de mujeres hacia una economía del sexo, donde ella intercambia el concepto ontológico de mujer por sistema sexogénero. Y entonces ella ya no va a estar trabajando con el concepto mujer, sino que lo amplía a un concepto incluso más metafísico, para hablar precisamente de que hay una totalidad en la que sitúa a las mujeres como productos de intercambio, y que va a chocar su propuesta, y lo va a señalar muy duramente en ese texto, contra precisamente este antropólogo Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss podría ser también un ejemplo de un construccionista social gergeniano, populista gergeniano. Bueno, no, son autores diferentes, épocas distintas, no quiero cometer anacronismos. Correcto. Omita esa parte. Entonces, Claude Lévi-Strauss, él decía que los usos, valores y costumbres tendrían que ser respetados en su totalidad, porque son personas que también construyen significados, la verdad, incluyendo el tráfico de mujeres, que él no lo va a situar como tráfico de mujeres, sino que estos intercambios, porque las mujeres pertenecientes a grupos es parte de la propiedad de ese grupo, y de hecho ahí entenderíamos el concepto de matrimonio, y sobre todo lo que podría ser el morgancado, que es este intercambio. Digamos que la mujer, junto con las propiedades y bienes de la familia de origen de esta mujer, es intercambiada a la familia del varón, donde el varón posee a la mujer y a las propiedades, pero la mujer no tiene derecho sobre las propiedades a las cuales fue intercambiada junto con ellas. O sea, ella no, pues si se separa, ya no le va a pertenecer nada de lo que vino de su familia, porque eso ya le va a pertenecer al varón. Entonces, ante esa crisis tan importante, ¿no? A nivel cultural, lo que dicen precisamente las feministas que se oponen, y entre ellas hay varias autoras, evidentemente está esta Catherine McKinnon, que vamos a tener ahí como nuestras reservas con respecto a Catherine McKinnon, pero no quita que es importante lo que ella dice, ¿no? Con respecto a la sexualidad y ver a la mujer como ese objeto de intercambio. Entonces, cuando estamos trabajando desde la subalternidad, esta idea pacifista del construccionismo social y su moralidad
al interior se va a ir minando, ¿no? Le vamos a dar una serie de problemas. Por eso yo me siento, y ahí vienen los sentidos del cuerpo. Yo me siento incómodo leyendo. Me siento incómodo cuando alguien precisamente lo alza como el gran autor, el gran benevolente, porque para mí lo que está haciendo es reproducir y validar un discurso que pone a las personas de la diversidad sexual como si fueran nuevamente estos subalternos construidos socialmente como producto de la bondad de los heterosexuales, ¿no? Porque él no ve diferencias entre clases sociales, entre raza, y se puede entender por su origen también, que son sus sesgos interseccionales que tiene y que no se da cuenta que tiene, ¿no? Entonces, por eso, para salirnos de ese construccionismo social, nos vamos a situar con diferentes autoras que yo les invito a las vayan consultando. Una de las principales, pues evidentemente Judith Butler, aunque pertenece dentro de aquellas autoras que están dentro del giro discursivo. Ella trata de defender la parte del giro discursivo a través del performance. La palabra de performance viene del arte, ¿no? Y de hecho Michel Foucault lo sitúa de una manera genial al momento de hablar de que el performance tiene que ver con ese rompimiento de la cotidianidad. Y el sujeto ontológico de Judith Butler va a ser la travesti, porque en Gender Trouble, magníficamente, creo que es el capítulo 3, va a empezar a describir cómo la travesti se mueve dentro de espacios heterogéneos, construidos desde una estructura social clásica, y cómo a través de esta dificultad que tienen los interactuantes con ella o con él, ¿no? Porque podemos ver travestis masculinos, travestis femeninos, va a romper la cotidianidad. En ese rompimiento de la cotidianidad, ella se pregunta, ¿qué tanto todo el tiempo estamos rompiendo la cotidianidad con actos concretos, como la vestimenta, que básicamente la va a situar en la expresión de género? ¿No? Y ya después la expresión de género va a tener un mayor sentido al momento de explorar los sentires del cuerpo, y evidentemente ahí va a estar situando al cuerpo como un performance en sí mismo. Mis manerismos que tengo, mi forma de modular la voz, que trato de no mantenerme dentro del espectro de lo masculino, ¿no? Entonces, ahí va a estar explorando continuamente, pero ella sale de este relativismo cultural del cual a Gergen le señalaremos, también le vamos a cuestionar, ¿no? Entonces, Judith Butler es un referente importante dentro de construccionismos sociales críticos. Donna Haraway, evidentemente, con esta teoría del cyborg, que la voy a tener que expresar un poquito más, y por eso ella va a estar más alineada con los posthumanismos, en tanto que se sale de los binarismos de hombre-mujer, para no entrar en esas discusiones eternas de que es como lo sería el texto de Stella Serret, ¿no? De que hombre está construido en tanto que no es mujer, y mujer está construida en lo subalterno de la masculinidad. Entonces ella dice, a ver, quiero desdibujar estos binarismos y quiero pensar la ontología desde una construcción enigmática como lo viene siendo precisamente el cyborg, que varios filósofos, al trabajar precisamente el tema de inteligencia artificial y cómo es construido socialmente también esta inteligencia artificial, cómo podríamos estar experimentando esto que le llaman el valle de lo enigmático, el valle de lo inquietante, en tanto que cada vez las inteligencias artificiales empiezan a tener comportamientos considerados como humanos, y si se van acercando al humano, entonces tienen derechos también. Entonces, una cosa bien interesante, por eso llaman el Valle del Inquietante, porque todavía no hay una resolución clara. Tenemos a Simone de Beauvoir, ¿no? Desde el feminismo existencialista, donde les comentaba un poco este reto que le avienta Sartre al desafiarle y decirles que tú no eres mujer. Y eso la lleva a emprender este viaje filosófico, casi 300 cuartillas, gracias Simone, donde trato de resolver este cuestionamiento de qué onda, qué te hace mujer. Si no es lo biológico, entonces, ¿qué es? Entonces ahí podemos tener un ejemplo claro de un construccionismo social con pensamiento crítico desde esta idea del existencialismo, porque ahí rompería el relativismo cultural.
Porque si el relativismo cultural dice que todos valen por igual, usos, costumbres y valores, y no importa dónde pongas al hombre o a la mujer, todos valen igual, aquí te está diciendo no es cierto. En tanto que los hombres pueden llegar a la trascendencia y las mujeres, por su condición anclada a la naturaleza, están ancladas a la imaginación, a lo que no vale, ¿no? Y entonces ahí también incluso tendríamos críticas hacia Simone de Beauvoir con respecto a la maternidad, porque ella dice que la maternidad no es una actividad que te lleve a la trascendencia, sino que a la imaginación. Hay un uso del cuerpo en pro de conservar el proletariado, ¿no? Entonces habríamos que cuidar muchísimo este tipo de detalles. O Sally Haslanger, como les decía, que ella junto con Ian Hacking trata de responder a lo que Gergen no puede responder, ¿no? Y que tiene que ver con ontologías muy particulares, construidas socialmente, y tratar de poner en el centro que no cualquiera puede construir una identidad. Y por eso yo, de alguna manera, me causa también un poco de desagrado y un poco de desconfianza a aquellas personas que se posicionan desde terapias narrativas, donde están, nárrate tu historia favorita, cuál es tu identidad preferida, cuáles son, y entonces pareciera que una realidad material no existe, en tanto que yo pudiera reconfigurar mi existencia a través de la resignificación, pero necesitamos actos materiales. Si yo no tengo una economía, no me puedo narrar una historia favorita. Lo único que haría es anclarme en inmanencia, es que voy con Simón de Beauvoir. Entonces, es un tema bien interesante, al menos yo tengo como mis cositas, o sea, sí me gusta el discurso de lo narrativo, pero no me posiciono desde un testigo modesto, es decir, apropiarme de sus palabras, sus gestos, su forma de expresar, porque sería reproducir nuevamente como esta idea de que el mundo se puede reconfigurar a través de la manera en la que yo cambie mi forma de resignificar lo que sucede, ¿no? Yo prefiero vivir con mis vacíos y ahí tenerlos, ¿no? Presentes y no quiero ponerles palabritas lindas para adornar el vacío. Sigue siendo un vacío aunque le eche una estelita de luz, ¿no? Entonces, bueno. Y evidentemente a Siobhan Guerrero, por este construccionismo social que apuntala las ontopolíticas trans, ¿no? Que rompe con esta idea de identidad. Entonces, parte de los textos un poco ya los venía describiendo. Muchos de ellos los pueden conseguir de forma gratuita en PDF. Gracias a las tecnologías. Entonces, el que veo un poquito más difícil es el del material. Pero lo tengo, se los puedo compartir también. Me sirvió muchísimo para acercarme a tanto al transfeminismo, a los nuevos materialismos y entender un poco más el posthumanismo. Y llegamos por fin, ¡hurray!, al texto que quería llegar. O sea, todo este recorrido para llegar a esta lectura que les mandamos como parte de la primera sesión. Y lo hice intencionalmente porque es un recorrido que me pareció fascinante, pero que teníamos que tener bases para entender la discusión que nos está planteando Siobhan con respecto al caso Caitlyn Jenner y Rachel Dolezal, y que de alguna manera levantó mucha polémica, y que esta polémica la retoma como una discusión filosófica, ontopolítica, logonética, para poder comprender qué está pasando ahí. Por eso me pareció impresionante, me parece brillante su exposición, soy muy fan de ella. También podría haber críticas con respecto a ser fan, pero ahí también las tengo rastreadas, pero particularmente en este texto tiene la virtud de señalarnos, instruirnos y brindarnos pedagogías de cómo ir construyendo una tesis desde un pensamiento crítico y que retome precisamente todos estos conceptos, ¿no? Que hemos estado revisando, ¿no? La ontología como aquella teoría del ser que lo plantea en movimiento y evidentemente plantea una serie de descripciones que tienen que ver con un argumento descriptivo, autoprescriptivo, autonormativo. Y aquí empiezan a surgir las polémicas que cada vez están más materializadas, perdón, construidas por sectores
que no permite, que empiezan a validar a ciertos grupos y a rechazar a otros. Y es ahí donde este texto reúne gran parte, más que todo, de todo lo que les he estado compartiendo en las últimas clases, ¿no? Entonces, inicia genialmente con el tema de Vanity Fair, ¿no? Al señalar y al visibilizar a Caitlyn Jenner como una mujer trans, posibilitándole y validándole su existencia. Eso es una construcción social. Hay una jerarquía ahí, una jerarquía en los medios de comunicación, como una revista Vanity Fair, que permite que una imagen de una mujer trans exista. Versus lo que ocurre con el caso Rachel Dolezal, que es una mujer que viene de familia caucásica, porque fue adoptada por hombres blancos, no, una mujer, una pareja heterosexual, y que ella, al estar defendiendo al estar defendiendo los derechos de las personas afroamericanas, se le señala como una mujer que está apropiándose de valores de los cuales ella no viene, aunque tenga una condición filogenética de una ascendencia africana, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué se está permitiendo que sea visible la existencia de una mujer trans y no se permite la existencia de una mujer transracial? Y esos son los debates ontológicos posthumanistas, ¿no? En términos de cómo hay este debate, de que cómo habíamos definido primero al hombre como representante del humano, que lo fuimos deconstruyendo, ahí vienen los conceptos precisamente de la filosofía. No me acuerdo de este autor que habla de la deconstrucción. Ay, ¿tú te acuerdas, David? ¿Cuál era el filósofo de la deconstrucción? No me acuerdo, se me fue su nombre. No sé si es Vico, pero no me acuerdo. No tengo mucha certeza. O Estela, ¿tú te acuerdas? ¿O alguien? Es que se me fue totalmente. ¿No era este francés, Derrida? Derrida, ya, gracias. Gracias, Jacques Derrida. Sí, vale, gracias, Estela. Vale, entonces, bien, en estos procesos de construcción, ¿no? Y concepto evidentemente rastreado desde Derrida, Jacques Derrida, que ha sido utilizado por diversos filósofos y filósofas, pues pudiéramos ir planteando que en esa construcción de la humanidad ya entra como sujetos políticos la mujer, pero también en mayores desconstrucciones vienen las subalternidades sexuales ay, no me acuerdo cómo le llamaba esta otra filósofa, bueno, las subalternidades sexuales, ¿no? Y es ahí donde pues empiezan a entrar precisamente las personas trans, y ya antes estaba deconstruyendo en 1965 con todo el movimiento de Martin Luther King para abolir la esclavitud hacia las personas africanas que viven en Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo estos acontecimientos importantísimos porque claro que nos plantean una serie de disyuntivas que de alguna manera esta Rebecca Tuggle trata de defender, ¿no? Por eso su texto es muy claro, ¿no? En defensa del transracialismo, donde ella trata de hacer una separación. Estoy yo contemplando que el tratamiento que se le da al argumento descriptivo en términos de la construcción social y la validación social que se le da a la identidad trans, a la transexual con respecto a la transracial, tendría que ser similar. Pero ojo, quiero tener mucho cuidado de un argumento normativo que diga que tenemos que tratar de formas iguales, porque tendríamos que reconocer las luchas políticas y sociales que ambos grupos han tenido para ese mismo reconocimiento, si es justo cada una de sus batallas y sus oposiciones. Rebeca Tuggle es muy clara en el momento de tratar de ir
desmantelan, y por eso les digo que es un ejercicio didáctico muy bonito, porque cuando leemos un texto ya tendríamos que tener acá en nuestras antenitas, nuestros lentes muy claros de decir, ¿cuál es su argumento descriptivo? En el que dice, no lo vamos a ver tan claro así, como, por definición, como nos han enseñado, ¿verdad? En la licenciatura, define tu categoría y luego, ¿cuál sería la cuestión normativa? ¿Cuál sería? Entonces no lo vamos a hacer así. Va a haber una cuestión que tenemos que analizar en el texto, que te está diciendo que en defensa del transracialismo es que el tratamiento descriptivo tendría que tener las mismas consideraciones que el de una persona trans, que estamos diciendo que es una persona que se autodefine, que a través del tiempo va descubriéndose y que en ese descubrimiento para considerar su existencia, pues tendremos que tomar en cuenta el valor testimonial. Sin embargo, ella está teniendo mucho cuidado de la apropiación cultural que pudiera vivirse en el caso, incluso de ambos casos, ¿no? Sin embargo, planteando en el caso del transracialismo, es muy claro los delitos con respecto a la apropiación cultural y lo hemos visto en condiciones de personas indígenas que luego, ante esta gentrificación, estas personas extranjeras empiezan a comprar, vestir y portar ropas indígenas e incluso lo que sucedió en este caso, no me acuerdo cuál es la compañía francesa, que le pagó 200 pesos a una mujer indígena que hizo un patrón en un tejido, es un bordado, ¿no? Y entonces le pagan 200 pesos y ese bordado lo replican en vestidos y dicen, con esos 200 pesos nosotros le pagamos a esta mujer derechos de autor. Es increíble. Entonces, precisamente, lo que trata de defender mucho esta Rebecca Tuvel es de que, en principio, esta definición, este argumento descriptivo, podría ser considerado y podría darse el mismo tratamiento de constructivo social entre la transracialidad y la transgeneridad o transexualidad. Sin embargo, hay que cuidar todo el acontecimiento histórico, político, ¿no? Porque, de hecho, bueno, eso pasa más en Estados Unidos, evidentemente aquí no. Cuando sale este artículo en la revista Hipatia, pues diversos académicos exigieron que se retractara porque estaría reproduciendo este discurso de la expropiación y ¿cómo se llama? Vamos, de este robo cultural, ¿no? Entonces, cuando ella tiene que defender, tuvo que defender, decirle a la gente que no me leyó, déjenme les explico un poco de qué va mi artículo. Por eso mi argumento es meramente descriptivo, no es prescriptivo y evidentemente no es normativo. Yo no estoy proponiendo leyes que se ajusten al tratamiento igualitario entre la transexualidad y la transracialidad. Lo que estoy diciendo en principio es de que pudiera entenderse descriptivamente como condiciones también autoproclamadas de un individuo que se está viviendo simbólica y victimariamente desde esos lugares. Sin embargo, quiero cuidar y quiero reconocer las trayectorias de lucha política de ambos grupos. Entonces, es un planteamiento filosófico, pues. No lo estoy contemplando ni lo estoy llevando al campo de lo normativo. ¿Se entiende hasta acá? Vamos bien. Por eso toda esta trayectoria que tuve que darles de ejemplo, tarará, ¿no? Entonces, vemos precisamente que reclamar una identidad racial sin haber crecido con esa experiencia, Tuvel compara con la aceptación de la identidad sin requerir tener como una vida totalitaria dentro de ese grupo, ¿no? Los límites actuales, porque en el caso precisamente de las mujeres trans, pues no es de que una persona haya vivido en un grupo de mujeres trans, sino que está autoproclamando esa identidad por cómo se va sintiendo y después va a construir a partir de ello. Muy parecido a una persona transracial, porque tiene que tener debido cuidado porque precisamente hay condiciones en las cuales es problemático. Se tendría que analizar el caso detenidamente para no buscar una metafísica, una teoría totalitaria que diga una persona trans es así y todas van a estar así. Porque precisamente hay límites actuales del concepto raza, lo hablamos en las primeras sesiones. También hay un daño simbólico y tendríamos
que tener este respeto hacia las otras razas, desde donde se están viviendo, desde donde construyen y simbolizan sus existencias, porque existe este privilegio blanco, caucásico, cis, heterosexual, no principalmente masculino, precisamente ahí está apropiación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este artículo? O sea, ustedes dirán, se piró, o sea, como más para leer este artículo y haberse aventado todo esto. Sí, es lo bonito de los estudios críticos de género, porque para tener un artículo que tienes que hacer todo un recorrido de más de 10 años. Entonces, bueno, entonces se destaca esta importancia de reconocer la singularidad racial, ¿no? Reconociendo también los hechos históricos, contextuales de las categorías sociales, porque aquí el construccionismo social no es este mito poético. Y eso me encanta, porque hay una crítica ahí bien clara, ¿no? El construccionismo social no tiene que ser visto como este mito poético, de que con el simple hecho de que cambien las palabras, pareciera que ya cambiaron el mundo, cuando tiene que haber actos concretos que puedan de alguna manera demostrar que ese construccionismo social no solamente es ese mito poético, sino que reconoce estas jerarquías, y estas jerarquías que hacen que se validen ciertos grupos y no permite que se validen otros. Porque no están dentro de esa concepción en el marco humano. La autora concluye señalando que más que discutir sobre la legitimidad del concepto de transracialidad, es crucial evitar simplificaciones en la historia ontopolítica de cuerpos racializados y reconocer los retos históricos y la autonomía de las personas en sus respuestas y sus desafíos, ¿no? Y se advierte contra la tendencia de este pensamiento de categorías sociales bajo una lógica vectorial, ¿no? Que a veces la interseccionalidad lamentablemente luego queda así, a ver, vamos a medir nuestros privilegios a través de los vectores y no a través de realidades claras, ¿no? O realidades, bueno, quiero evitar el adjetivo claro, ¿no? Con estas realidades y subjetividades en una dinámica continua y compleja, ¿no? Para no perder de vista estos procesos históricos, ¿no? Dentro de estos horizontes políticos específicos, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quiero quedar ahorita para no ser atorrante. Dudas, preguntas, comentarios, y les agradecería que tengan las camaritas. Si uno se siente profundamente solo, que todo dramático. Y no cerveza. Ok. ¿Qué pueden decir de ya de este apartado, de este artículo? ¿Qué reflexiones tienen con respecto a sus propios trabajos? Porque ahorita estoy en el marco epistemológico, ontológico, en el cual yo espero nos podamos mover con mayor claridad, ¿no? Y tener una profundidad en términos de cómo estoy pensando en mi proyecto de investigación, además de las implicaciones que este mismo tiene, para irlo bajando cada vez más a la parte de la metodología, que no es solamente uso simplista de herramientas o técnicas de recolección de información, sino que tiene que estar totalmente en comunión con estos posicionamientos, ¿no? Entonces, ¿qué me pudieran decir? Ya habían tenido como una clase parecida, ya habían tenido discusiones así. Yo con carita de sospechoso, así como... O quieren discutirlo en grupo y luego regresan y me cuentan qué chismes traen. A ver, Angélica. Bueno, yo como tal no había tenido este tipo de, pues sí, como de discusiones. Creo que es como de los primeros espacios en donde también está como esta discusión también sobre los mismos feminismos, ¿no? Porque a veces, o al menos en los últimos semestres, ya ahorita que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología metieron las materias,
sí se pueden abordar, pero a veces no da tiempo, ¿no? Como de discutir más allá, ¿no? Entonces, a mí me voló mucho la cabeza el artículo porque nunca había escuchado el término de transracialidad y sí me quedé pensando mucho, ¿no? Entonces, como, bueno, qué cosas sí permitimos poner sobre la mesa, ¿no? O sea, como esta parte de la raza, sobre todo, ¿no? Como quienes sí pueden discutir sobre ello, quienes sí lo pueden socializar, ¿no? Sobre todo como en estos medios tan masivos y que otros no. También me quedé mucho con el artículo de una parte que decía que pues también esta parte histórica y ajá, de la parte de pues sí de raza tenía que ver como con todas las luchas, ¿no? Que pues se siguen haciendo, ¿no? Y que pues el hecho de decir o asumirte como transracial pues también de cierta manera es asumir un compromiso, ¿no? Con esas luchas, ¿no? Entonces creo que también lo, lo pienso ahorita pues sí, como en esta parte de investigación, en cómo asumimos ese compromiso, ¿no? Con el tema que estamos tratando, no como muy quirúrgicamente abordarlo, pero sí estar conscientes, ¿no? Como de qué cosas estamos abordando y desde dónde, porque quieras o no, pues es con personas, ¿no? Y personas que pues tienen ciertas subjetividades, que tienen pues sentires pues muy sensibles, ¿no? En algunos casos y pues nada, que también está ese compromiso, ¿no? Entonces, al menos de lo que yo estaba pensando hacer, como que ya me cambió un poco la visión y ya lo pude acotar en esta semana también como de, bueno, esto sí, esto no. Pues, sí, en efecto, yo no había escuchado el término hasta que precisamente Giovanna lo mencionado, que, pues que en Estados Unidos, en esta práctica de las adopciones, pues ha ocurrido, ¿no? Estas familias que dicen, no voy a adoptar a una persona que viva pequeña, ¿no? Un niño pequeño, entonces que hay como estas posibilidades y que era algo que no es visible aquí en México porque en México no señalamos, no hacemos presente las diversas identidades. O sea, no asumimos que hay 69, que hay 70, porque se incluyen las personas afromexicanas, pero que jamás discutimos con respecto a esas condiciones, pues, a esas existencias. Entonces, por algo no se discute, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante eso, ¿no? Y sí, como tú lo mencionas. Te cambia totalmente por dónde está el grupo de tesis, pero, pero bueno, tampoco se espera que hagan una super disertación, más bien es como ir entendiendo cómo van detectando algunas cosas. Porque ahorita tú estás facultad de psicología, o sea, ahorita que son como no son claustros, pero sí son como el colegio, ¿no? De feminismo. ¿En qué estás terminando la licenciatura o estás? Ya terminé, pero o sea, lo quiero como plantear para, pues, anteproyecto, para la maestría. Ah, ok. Maestra Ujú, en estudios de género. La ingeniería, ¿no? ujú, sí. Buenísimo. Súper chido. Creo que ya sabía. Gracias. ¿Qué más? A ver, David. Sí, fíjate que ha sido interesante una lectura de esto, porque creo que definitivamente desde estas posturas se cruza de manera transversal el eje político. Te explico un poco. Por ejemplo, Kenneth Gergen, pues sí, como el santo de todos los construccionistas en terapia familiar, y si no es Kenneth Gergen, es Marcelo Pacman y sus refritos, entonces es lo mismo, pero creo que a veces nos enseñan a utilizarlo exclusivamente como una herramienta analítica para trabajar, punto. O sea, Ajá. aprendes el marco y entonces puntúas o organizas o trabajas desde el marco, pero me parece
que hacer eso sin considerar la dimensión política, pues se vuelve muy mecánico, ¿no? Y eso te permite reproducir, pues, estas cosas por las cuales los nuevos feminismos están luchando, ¿no? Yo no había pensado, esta idea es nueva, o sea, yo nunca lo había visto así, ¿no? Como desde la normalización de estas, pues sí, de estos discursos hegemónicos, decir, bueno, pues es que es por usos y costumbres, y se construye así, pues ni modo, o sea, así es la realidad y pues trata de resignificar desde esto y se acabó. Implica un posicionamiento muy pasivo, ¿no? Por parte de quien utiliza el marco solamente para puntuar o describir. Pero creo que cuando le imprimes el eje político, entonces, pues ya no te puedes hacer güey, ¿no? Es decir, tienes que tomar una, sí, claro, porque podrías decidir no hacerlo, ¿eh? O sea, ya lo puedes ver y podrías decidir no hacer nada. ¿Sale? Pero eso ya es una decisión personal que asume un cierto nivel de responsabilidad, pero dentro del ejercicio de lo político, ¿no? O poder decir, no, ya lo vi, yo creo que por cuestiones, sí, de quién ejerce, ¿no? Esta dimensión política que tiene que ver con su historia, su sistema de creencias, valores, etcétera, por decir, sí, me tengo que movilizar a hacer algo, ¿no? Entonces, creo que va muy a la par con el posicionamiento epistemológico, ¿no? De estas humanismos críticos en donde quien está implicado en la investigación pues tiene un papel muy activo. No solamente en la parte de recolección de datos, interpretación, sino en realidad en el potencial pues normativo, ¿no? O en el potencial macrosocial que puede tener lo que estás haciendo, porque sí creo que yo a partir de este curso me empecé a preguntar esto, ¿no? Como decir, bueno, ok, hacemos investigación para qué, ¿no? Ok, sí publicamos, sí escribimos, pero creo que queda como de repente muy en el aire las propuestas, ¿no? Como decir, pues sí, sabemos que es por aquí que esto predice, que esto se relaciona, etcétera, pero creo que es como un discurso muy global, ¿no? Mientras no tendamos a esto creo que en el texto que nos toca exponer la próxima semana se llama la interseccionalidad, ¿no? Para empezar a perfilar, digamos, diferentes realidades de diferentes grupos, ¿no? O diferentes circunstancias o condiciones, pues va a ser, digamos, una radiografía diferente de lo que en realidad está pasando. Y a veces creo que esas son las personas que en realidad necesitarían a lo mejor, pues, una propuesta más normativa en términos de políticas, ¿no? O de creación de apoyos, porque además estamos dentro de una estructura, pues yo diría, en algún sentido privilegiada, ¿no? Porque quienes nos dedicamos pues yo diría, a legitimar el conocimiento o a construir el conocimiento, pues al final por cuestiones hegemónicas de círculos de poder, pues somos nosotros quienes decidimos que sí, que no, a través de los posicionamientos, de las metodologías, de lo que publicas, en dónde publicas, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí mismo se puede perpetuar nuevamente, pues estas ideas de, pues sí, el construccionismo hay que usarlo porque pues nos da una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Pero creo que sí es peligroso no, o sea, eclipsar la dimensión política, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que no he estado tan errado en algún punto, porque por ejemplo, yo mis alumnos de doctorado, aquí está Aranza, no me dejará mentir, ¿no? Yo siempre les he dicho que tienen que tomar una postura en relación a lo que están estudiando, ¿no? Porque al final quienes van a tener que defender y responsabilizarse de eso son ellos, y a quienes les tiene que checar son a ellos. Entonces, Aranza no me dejará mentir, ¿no? Muchas veces me he escuchado decir, toma una postura, ¿no? Toma un posicionamiento sobre esto y sobre esto construye, ¿no? Porque pues ya te tocará, y esa es parte de la chamba, defenderla, ¿no? Entonces, creo que no voy mal en ese sentido, ¿no? Creo que me empiezo a hacer una serie de preguntas, ¿no? En relación pues al menos yo, que me dedico a la investigación, a mi praxis, ¿no? Y un poco hacia ir, pues tal vez exponiendo más, con mayor claridad esta dimensión política, ¿no? Y ahorita con la investigación que tenemos en curso, pues sí me he planteado una serie de cosas, ¿no? Que he ido por ahí anotando en una libreta, porque me parece que sí se requiere un reposicionamiento, ¿no? Independientemente de que sea desde lo metodológico, yo creo que más bien es en términos de la dimensión política, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido se cubre o se empieza a cubrir, ¿no? Tal vez el objetivo del espacio académico que tienes acá, ¿no?
Y creo que es interesante porque forma parte pues, del mismo proceso, ¿no? Del mismo proceso de investigación y de construcción de las ideas, las posturas, las aportaciones, ¿no? Oye, y es que ahora hablando precisamente de estas situaciones y sentires del cuerpo, me entró la angustia, pendeja, porque, no, la siguiente semana todavía hay clase, porque antes, no sé si te pasaba, David, pero es que estar en su ayer es así como que otro día en el que estoy trabajando y pierdes noción de tiempo y espacio y ya no sabes si son vacaciones o no, porque la presencialidad de alguna manera, evidentemente, marca estos sentires, ¿no? Y si tú estás cómodo, chinga, entonces yo pierdo noción de tiempo de que si hay vacaciones o no. Entonces entiendo que vacaciones es el 30, ¿no? O sea, dentro de 15, ¿va? Ok, no nos conectamos. Hay que obedecer al cuerpo. Ya todo muy, muy en serio las vacaciones. Desde que el ex marido se volvió loco y se quedó pelón. Por no tomar vacaciones, dije, no, esto es una señal de la vida que me está diciendo aguas, doctor. Pues mira lo que le pasó a ese. Entonces, el día 30 por favor, no se conecten, descansen, ya lo tengo. Ok, bueno, pensando un poquito en esas partes. Fíjate que me pareció interesante que tú mencionas, ok, tenemos la dimensión política, la responsabilidad y cómo de alguna manera, en efecto, esto escala, porque en algún momento, y seguramente tú lo viviste, tienes más trayectoria que yo, te invitan a TV UNAM y ahí estás tú diciendo algo que mucha gente te ve y luego te van a contratar quizás como consultor para un proyecto. Y de verdad, o sea, ir cada vez más teniendo cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? De cómo te posicionas. Y lo bonito también del lenguaje tiene que ver con esta parte de también reconocer los propios errores, ¿no? Porque aquí, y eso me acuerdo mucho de mi profesor que adoro todo el corazón de bioética, a Jorge Álvarez, que nos decía precisamente que es muy curioso, ¿no? Cuando leemos como nuestros textos, los primeritos que nos apuntalaron estos lugares, están detenidos en el tiempo. O sea, tú ya no eres ese que escribió ahí. O sea, que te parece interesante, incluso te puedes decir, ¡ay, qué vergüenza! No sé cómo se publicó esa chica. Ese deforme no es hijo mío. Ay, sí, dices, ese es orgullo. Eso no es mío. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Como hay esa parte, ¿no? Que se detiene en el tiempo y empiezas a ir reconfigurando, incluso hasta criticándote a ti mismo, ¿no? Yo en algún momento igual, o sea, mi referente de David, porque pues, me conoce desde cachorro, yo fan de la terapia familiar y de la de Italia y la chingada, y ahora tengo un textito que pude publicar en el 2016 y ya me burlo y digo, no mames, ese Fausto cachorro, fan, ingenuo, que hacía estas cosas, bueno, ¿no? Pero está padre ver cómo hay como una evolución que no te puedes quedar estancado, ¿no? Y que defienden las mismas ideas. Dices, no, pues está cabrón, ¿no? Entonces, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio y un pequeño break, porque realmente, y era lo que quería incluir un poco a lo que decía David, que es curioso, empiezas a incorporar la parte de lo que y aquí, al menos a mí lo que más me ha costado trabajo es incluir esto del giro discursivo del cuerpo, porque a veces la única forma de detectar que tenemos presencia de un cuerpo es cuando estamos enfermos. Y cito a Ashman. Me parece bien interesante que el cuerpo solamente hace presencia cuando estamos enfermos. Y la idea aquí es también retomar esta idea de la corporeidad, de qué es lo que te hace sentir el mismo tema, las mismas tensiones que te genera escribir sobre el propio tema, el hecho de que de alguna forma has sentido placer por cierto tipo de temas. Entonces, todo ese tipo de reflexiones las tratan también de traer en el campo de la construcción del conocimiento, ¿no? Para reconocer que el cuerpo intuitivamente es fuente de agencia, ¿no? No es una entidad pasiva, que es a lo que
un poquito guiño, guiño, queremos llegar a la parte de nuevos materiales feministas, la parte del posthumanismo, donde ponen en el centro los sentidos del cuerpo como una serie de acciones, no es una entidad pasiva como lo diría nuevamente Lucía Siccia, al momento de reconocer que en los feminismos, pues la primera ola pues tenía esta templanza de decir que primero hay un cuerpo, pero ese cuerpo es pasivo porque después vendrá un género. Pero en ese ejercicio hay una esencia, el cuerpo queda en la pasividad, pues naciste con ciertos genitales, no se mueven, no los tocas. Lo que sí se mueve, sí se toca, es el ser hombre y ser mujer en una condición de oposición y evidentemente opresiones. Luego, los otros feminismos que dirán, bueno, es que hay un cuerpo, no, hay un género primero, antes de que yo nazca, y luego cuando nazco, ese género se me impregna. Y nuevamente el cuerpo es pasivo y no hay un entendido de cómo puede entrar la corporalidad. Quienes están trabajando la parte de la maternidad, ahí sería interesante ver cómo están entendiendo y dando lectura las mujeres sobre sus cuerpos y también los hombres sobre sus cuerpos y los cuerpos de sus compañeras, porque ya han visto que hay este nuevo término, ¿no? Que dicen es que nos embarazamos. Curioso, o sea, cómo hay una apropiación de los sentidos del cuerpo de mi pareja y qué tanto yo en estos sentidos estoy contemplando sus malestares, he contemplado también sus alegrías, como yo estoy entendiendo las mías, y ahí entra totalmente la parte de las masculinidades y las paternidades. Entonces me parece bien interesante que se pueda entender también de esta parte de los sentidos del cuerpo. Pero se vuelve también muy misterioso porque somos totalmente racionales y si no está en el discurso hablado, pues pareciera que no es válido. Entonces habría que poner ahí en el centro cómo estamos dando lectura al cuerpo. No sé, ¿algo más que quieran agregar? Y hacemos el ejercicio grupal. Hola, Ale. Hola.